¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un ejercicio propuesto del ingeniero Gustavo Ayala. El ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio número 11, el cual viene con una respuesta. Después vamos a ver de qué se trata. Si desean este libro me pueden solicitar, yo tengo el solucionario, me pueden escribir al correo que voy a estar dejando en la descripción del video. Y bueno, empecemos con el ejercicio número 11 que hemos planteado. Bien, nos dice, la aceleración de una partícula está definida por la relación aceleración igual a menos k por la velocidad al cuadrado, donde a está expresado en metros por segundo al cuadrado y la velocidad está expresada en metros por segundo. Dice que la partícula parte en x igual a 0 con una velocidad de 9 metros por segundo y cuando x es igual a 13 metros, obviamente la velocidad es 7 metros por segundo. Nos pide determinar la distancia recorrida por la partícula antes de que su velocidad sea 7 metros por segundo y el tiempo requerido para que llegue la partícula al reposo. Bien, aquí hay un pequeño inconveniente, un pequeño problema en el planteamiento del problema. Es justamente la velocidad, dice antes de que su velocidad sea 7 metros por segundo. No es 7 metros por segundo, sino es 3 metros por segundo. Esto está ya corregido en otro documento del libro. Y con esta edición nos va a salir la respuesta que nos da el libro. Bien, dicho esto, entonces empecemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya habíamos dicho, es escribir los datos del problema. Pongamos. Datos. Entonces nos dice primeramente que la relación de la aceleración es igual a menos k por v al cuadrado, por velocidad al cuadrado. Ahí está expresado en metros por segundo, perdón, metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad en metros por segundo. ¿Qué más nos da de datos? Dice la partícula parte en x igual a 0. Para x igual a 0 nos dice que tiene una velocidad, en este caso de 9 metros por segundo. Y también nos dice cuando se ha desplazado o está en la posición de 13 metros, donde x es igual a 13, su velocidad es igual a 7 metros por segundo, es decir, la velocidad disminuyó. ¿Qué más nos da? En este caso ya nos pide determinar la distancia total recorrida por la partícula, es decir, nuestra x total, la distancia total recorrida, cuando la partícula, antes de que su velocidad sea 3 metros por segundo, es decir, cuando v es igual a 3 metros por segundo. Y también nos pide que determinemos el tiempo requerido para que la partícula llegue al reposo, es decir, cuánto vale el tiempo si su velocidad es igual a 0 metros por segundo. Es claro aquí que en x igual a 0 justamente va a ser mi v sub 0, mi velocidad inicial, que es de 9 metros por segundo. Eso tenemos que tener claro. Como siguiente paso nos corresponde anotar las fórmulas que tenemos para la cinemática de una partícula. Veamos. ¿Qué fórmulas nomás hemos visto? Hemos visto la fórmula de la velocidad, que es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. También hemos visto la fórmula de la aceleración, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y también hemos visto la fórmula que nos dice que la aceleración por la derivada de la posición es igual a v diferencial de v, velocidad por diferencial de la velocidad, derivada de la velocidad. Bien, antes de empezar a resolver los literales, tenemos que darnos cuenta que en el dato nos da una aceleración que nos dice que es igual a menos k por velocidad al cuadrado. Ahí tenemos nosotros una constante, el cual no sabemos el valor, por lo tanto deberíamos encontrar ese valor. Nosotros podemos con alguna fórmula encontrar el valor de k, claro, conociendo la aceleración o la velocidad y la velocidad. ¿Cuál es esa fórmula que relaciona tanto la aceleración como la velocidad? La última fórmula podemos ver que nos relaciona tanto la aceleración, nos relaciona la velocidad es un dato que ya conocemos, la aceleración también, la posición también. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí de dato, nos dice que para x igual a 0,
es 9 metros por segundo. Para x igual a 13, 7 metros por segundo. Entonces, nos podría servir, ¿no es cierto? Porque tenemos todos los datos y lo único que no conocemos es la constante k. Entonces, partamos de la tercera fórmula, que es aceleración por derivada de x o de la posición igual a v diferencial de v, la velocidad. Entonces, ¿a qué es igual la aceleración? Ya habíamos dicho que es menos k por velocidad al cuadrado. Esto multiplicado por la derivada de x es igual a v diferencial de v. Bien, como habíamos dicho en la ejercicio anterior, nosotros tenemos que dejarles a las variables idénticas a un lado y las otras variables en otro lado. Entonces aquí vamos a dejarle en este lado, vamos a dejarle lo que es la variable x, es decir, menos k derivada de x, y en este lado de acá vamos a dejarle la velocidad, es decir, 1 sobre v por derivada de v. Luego vamos a encontrar o a sacar la integral a los dos lados. Como estamos en diferencial de x, vamos a ir desde un x0 hasta un x0, en este caso es 0, hasta un x, pongamos aquí hasta un x, para que calculemos la fórmula general para determinar la posición en función de la velocidad o de algún dato que tengamos acá. Al otro lado tendríamos la velocidad desde un v0 hasta un vf, hasta una velocidad final. Bien, entonces la derivada la integral de la derivada de x va a ser x, por lo tanto tendríamos en este lado menos k por x, y al otro lado tendríamos la derivada de 1 sobre v, ya sabemos que es igual al logaritmo natural de v, por lo tanto tendríamos logaritmo natural de v, esto evaluado entre v0 y vf. Bien, entonces, ¿a qué sería igual a menos kx? Sería igual al logaritmo de v final menos el logaritmo de v inicial. Esto es prácticamente solo evaluar los límites. Entonces, nosotros podemos despejar aquí el valor de k, ya que no conocemos. Podemos decir que k va a ser igual al logaritmo natural de v0 menos el logaritmo natural de vf, todo esto sobre x. Nosotros tenemos de datos que para v0, v sub 0 es 9 metros por segundo. Para una velocidad de 7 metros por segundo tenemos que la posición es de 13 metros. Por lo tanto, vamos a despejar aquí, a reemplazar aquí datos y vamos a tener que el logaritmo natural de v0, logaritmo natural de 7, perdón, de 9 sería, logaritmo natural de 9 menos el logaritmo natural de 7 sobre 13. Si resolvemos esto en la calculadora nos da que k es igual a 0.0193. Una vez determinada la constante vamos a resolver ahora los literales que nos piden. Veamos, el literal más fácil es el literal b, entonces vamos a empezar con el literal b, que nos está pidiendo que encontremos el tiempo para el cual la velocidad sea igual a 0. Entonces estamos relacionando tanto el tiempo como la velocidad. ¿Cuál es la fórmula que nos relaciona la velocidad con el tiempo? Si vemos en esta parte de las fórmulas, tenemos la primera fórmula, la cual nos dice que la velocidad es igual a la distancia, derivada de la distancia sobre la derivada del tiempo. Esta no nos sirve porque no conocemos la posición. La que nos sirve es la parte de abajo, tenemos la aceleración igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Tenemos tanto la velocidad y el tiempo y podemos relacionarlas de alguna manera. La aceleración es un dato que ya conozco, entonces utilizamos esa fórmula. Aceleración igual a derivada de la velocidad sobre derivada del tiempo. La aceleración ya conozco y es igual a menos k por velocidad al cuadrado, y esto igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De igual manera dejemos a un lado lo que son las variables idénticas, de lo que tendríamos que menos k derivada de t va a ser igual
a 1 sobre v al cuadrado por derivada de v. Bien, ahora calculamos la integral a los dos lados. En este lado vamos a tener de 0 hasta t, y en este lado de acá vamos a tener de un v0 hasta una velocidad final. Ahora, en este lado si integramos, vamos a tener que es menos kt, y al otro lado tendríamos la integral de 1 sobre v al cuadrado va a ser 1 menos 1 sobre v. Esto evaluado entre una v0 y una vf. Bien, entonces sigamos. Menos kt va a ser igual a, los signos se van, se hace más, por lo tanto vamos a ver, se hace más, entonces borramos este signo de aquí, y nos quedaría que es igual a 1 sobre v f menos 1 sobre v0. Si despejamos aquí la velocidad, vamos a tener que es igual a v0 sobre 1 más kt por v0. Esta va a ser la fórmula de la velocidad en función del tiempo. Ahora, ¿cuánto debe valer el tiempo para que su velocidad sea igual a 0? A ver, ¿cuánto debería ser? ¿Cuánto debería valer 1 más kt o kt? ¿Cuánto tendría que valer el tiempo para que su velocidad sea 0? Para que la velocidad sea 0, nosotros tenemos que v0 ya es 9 metros por segundo. Esto es 1, esto es 0.0193. Esto es una constante, entonces la única variable es t. Entonces el único valor que tendría que valer t para que la velocidad final sea igual a 0 es que t tiene que ser infinito. Si t es infinito, entonces un valor cualquiera, una constante dividido por infinito, es igual a 0. Por lo tanto, ya tendríamos resuelto el segundo literal. Ahora determinemos el literal A. Literal A nos pide que relacionemos la posición o la distancia con la velocidad. ¿Cuál es la fórmula que relaciona tanto la posición y la velocidad? Es justamente la primera fórmula. Entonces empecemos con esa fórmula. Vamos a abrir una nueva página. Entonces tenemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. La velocidad es una fórmula que ya conozco, pero vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos que la velocidad por derivada de t va a ser igual a derivada de x. Por lo tanto, yo voy a integrar a los dos lados. Integro a los dos lados. Este va a ir desde un v0 hasta un vf. Y este va a ir desde un 0 hasta un x. La velocidad yo ya tengo que es igual. Vamos a poner acá, tenemos que es igual a v0 sobre tenemos 1 más kt por v0. Bien, esto tenemos que sacar la integral con respecto a t, igual desde v0 hasta vf. Perdón, estamos en diferencial del tiempo. Ya, ahora vamos a determinar el literal A. En el literal A nos pide que relacionemos la posición con la velocidad. ¿Cuál es la fórmula que relaciona tanto la posición con la velocidad? Es la primera fórmula. Velocidad igual a derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, utilicemos esa fórmula. Vamos a abrir una nueva página. Y tenemos que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pasamos a un lado, tendríamos velocidad derivada del tiempo es igual a la derivada de la posición.
Sacamos la integral a los dos lados. En este lado estamos con derivada del tiempo, sería desde un 0 hasta un t. En este caso tenemos, en cambio, la integral, bueno, la derivada es con respecto a x, vamos a ir entonces de un 0 hasta un x. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar lo que habíamos encontrado anteriormente. La velocidad va a ser igual a v0 sobre 1 más kt por v0. Esto en derivada del tiempo igual a x. Bien, ahora pongamos que x es igual, tenemos que calcular la integral de esta, esta integral. Para facilitar vamos a hacer un cambio de variable, vamos a decir que u va a ser igual a 1 más kt por v0. Si derivamos a los dos lados vamos a tener derivada de u, va a ser igual a, derivamos esto, kt derivada de u. Perdón, va a ser, estamos derivando respecto al tiempo, por lo tanto va a ser k por v0 derivada de t. Aquí podemos despejar a que es igual de t para poder reemplazar arriba. Entonces nos quedaría lo siguiente, que x es igual a la integral desde 0 hasta t de v0 sobre, esto es u, vamos más pequeño, sobre u, por dt. Dt va a ser igual, despejando de la ecuación 1, pongamos aquí, va a ser igual a du sobre k por v0. Por lo tanto, v0 se va con v0 y nos queda que x va a ser igual a la integral de 0 hasta t de 1 sobre u, diferencial de u. Si resolvemos esto, nos va a salir que x es igual al logaritmo de 1 sobre logaritmo de u. Por lo tanto, x, volvemos a la variable t y tendríamos que es logaritmo. En este caso, perdón, nos estamos olvidando del 1 sobre k. Aquí es 1 sobre k. El k sale de la integral 1 sobre k. Aquí también tenemos 1 sobre k del logaritmo de 1 más kt por v0. O k por v0 por t. Bien, entonces ahí tendríamos nosotros la fórmula de la posición con respecto al tiempo. Nosotros podemos encontrar el tiempo de la fórmula de la velocidad, pero para facilitarnos un poco el cálculo vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que la velocidad es igual a v0 sobre 1 más k por v0 por t. Pero nos dice en este ejercicio que determinemos cuánto vale el tiempo para que cuánto vale la posición para que la velocidad sea 3. Yo sé que entonces, como dato, que la velocidad es 3, v0 vale 9, y esto queda 1 más k por v0 t. Yo lo que quiero encontrar es cuánto vale k por v0 t. Entonces, resolvamos esto. K va a ser igual en la calculadora, 3 sería 9 dividido para 3 menos 1, y esto nos da 2. Perdón, nos da 2, es el k por v0 por t, esto es igual a 2. Resolviendo en la calculadora. Finalmente lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor en la fórmula que habíamos encontrado. X igual al logaritmo 1 sobre k, perdón, logaritmo de 1 más v0, k por v0 por t. Entonces x va a ser igual a 1 sobre k, que yo sé que es 0.0193 por el logaritmo de 1 más k por v0t es 2, entonces tendríamos logaritmo natural de 3. Si resolvemos esto en la calculadora nos da que es igual a ver cuánto nos daba.
Es justamente la respuesta que salió acá. 56.80 y algo. 56.8. Esto nos da. Pueden resolverlo. Unidades o metros en este caso. Estamos hablando en metros.